Elena Morales no era alguien que se destacara, al menos no en esos pasillos silenciosos del Hotel 5 Estrellas donde trabajaba. Era una de esas figuras que pasaban desapercibidas, una de las invisibles de la rutina, vestida con su uniforme sencillo, un delantal algo desgastado y las manos siempre ocupadas limpiando manchas casi imperceptibles en las mesas de mármol reluciente. Era a principios de los años 2000 y Elena tenía 34 años, con un pasado que cargaba en silencio, una vida de batallas no contadas, de sueños guardados bajo llave y un secreto que nadie siquiera sospechaba. Comenzaba su turno cada mañana con las manos temblorosas, no por el frío, sino por la ansiedad que nadie imaginaría. En el mundo implacable de la hotelería de lujo, ser invisible era casi una regla, y Elena parecía haberlo aceptado sin queja, hasta aquel día. Todo cambió una mañana gris como tantas otras, cuando un grito rompió el aire. Una huésped en pánico, desesperada y sin aliento, pedía ayuda en perfecto francés, el idioma que Elena hablaba con la misma naturalidad con la que limpiaba los cristales. Lo que ocurrió después fue una ruptura del silencio que nadie esperaba. Elena respondió, tranquila, firme, sin titubear. De repente todos se detuvieron y la miraron, a esa mujer que nunca había sido vista, la que siempre estuvo tras bambalinas, hablando no solo un idioma, sino 9, como si llevara un mundo entero dentro de sí. Allí, en ese instante, Elena dejó de ser solo una trabajadora de limpieza, se convirtió en un puente entre culturas, un nombre que resonaba en la recepción y en los pasillos. Desde aquel grito, su vida no volvió a ser la misma. El director del hotel, un hombre siempre serio y con una mirada acostumbrada a ignorar los pequeños detalles, se quedó inmóvil ante el cambio repentino. Nunca se había detenido a escuchar a Elena, esa mujer que limpiaba las sombras mientras los huéspedes brillaban bajo los reflectores del lujo. Ahora ella estaba allí, hablando con autoridad, resolviendo un problema que pudo haber sido un desastre, y en ese momento algo cambió dentro de él. Por primera vez, vio a Elena no como una empleada cualquiera, sino como alguien con voz propia que llevaba una inteligencia rara, oculta tras el silencio. Decidió entonces darle una oportunidad, una posibilidad que muchos ni siquiera imaginaban que pudiera existir para alguien que cargaba un trapo y una escoba. Elena fue convocada a una reunión, algo que nunca antes había ocurrido en su vida. Mientras tanto, Elena sentía el peso de ese giro. Aquel grito no solo había roto la rutina del hotel, sino también la suya. Pasaba de un mundo donde era ignorada, invisible, a un escenario donde tenía que mostrar quién era realmente. Sentía el corazón latir con miedo y esperanza, una mezcla tan intensa que casi la hacía tambalear. Su mente viajaba rápido, recuerdos de las clases de idiomas que se dio a sí misma, de los sacrificios silenciosos hechos en pequeños apartamentos estrechos, lejos de miradas curiosas. No se trataba solo de cambiar de función o de puesto, era una transformación profunda, de la invisibilidad a la indispensabilidad, de la sombra a la luz, y Elena sabía que esa podría ser su última oportunidad, la verdadera chance de demostrar su valor. Los días siguientes no fueron fáciles para Elena. Lo que parecía una victoria inicial pronto reveló un campo minado de miradas desconfiadas y susurros a sus espaldas. Algunos empleados del hotel, acostumbrados a mantener el statu quo, comenzaron a luchar en las sombras para desacreditarla, deseando que aquella limpiadora que hablaba francés fuera solo una casualidad, una fase pasajera. Elena sentía el peso de esas batallas silenciosas en la nuca, como si cargara una mochila llena de piedras a cada paso que daba. Pero había algo diferente en ella, una fuerza que venía desde dentro, de un lugar que ni ella misma sabía explicar bien. Cada desafío se transformaba en una respuesta silenciosa, una prueba de que su voz no necesitaba gritar para ser escuchada, solo necesitaba ser firme, verdadera y estar acompañada de acciones. Y fue así, con pasos lentos pero firmes, que Elena empezó a conquistar su lugar. En lugar de reaccionar con rabia, optó por mostrar día tras día el valor que llevaba dentro. Organizó capacitaciones en idiomas para compañeros que querían mejorar la atención a huéspedes internacionales.
Ayudó a resolver pequeños malentendidos causados por la barrera cultural y se convirtió en el lazo que unía los rincones más diversos del mundo con el hotel. De tener un trapo en la mano a sentarse en una pequeña sala de reuniones, Elena no solo cambió su vida, cambió la dinámica de ese lugar. La transformación no fue solo suya, sino de todo un entorno que empezó a ver finalmente la fuerza invisible que siempre estuvo allí. A pesar de los avances visibles, Elena sabía que su mayor batalla ocurría dentro de sí misma. En silencio, muchas veces se preguntaba si realmente merecía esa nueva posición, si no se estaba aferrando a una suerte momentánea que podía desaparecer en cualquier momento. Las noches eran las más difíciles, cuando la casa quedaba en silencio y los pensamientos tomaban el control. Recordaba el miedo que sintió al comenzar a trabajar en ese hotel, la vergüenza de ser tratada como alguien que no importaba. Pero con el tiempo, esa mujer que temblaba al limpiar el mármol comenzó a mirar su reflejo en el espejo con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Soy capaz», repetía en voz baja, como un mantra. Y poco a poco, esa certeza se convirtió en su escudo contra las dudas. Pero no fue solo eso. Entre sonrisas contenidas y algunas miradas aún desconfiadas, Elena sentía que llevaba una responsabilidad mayor de lo que imaginaba. No se trataba solo de ella, sino de todas las mujeres y hombres invisibles que, como ella, nunca recibieron una oportunidad de brillar. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, resonaba más allá de ese hotel de lujo. Sabía que estaba abriendo camino para muchos que vendrían después, rompiendo un ciclo de silencio e invisibilidad. Y aun cuando el cansancio apretaba y las noches parecían demasiado largas, era esa conciencia la que mantenía a Elena en pie, firme, lista para el próximo desafío que la vida le presentara. No todos los días fueron de victorias claras para Elena. Hubo momentos en que las sombras del pasado parecían querer arrastrarla hacia atrás, y las batallas contra quienes no querían verla crecer se convirtieron en verdaderas guerras silenciosas. Algunos colegas que antes ignoraban su presencia comenzaron a lanzar pequeños golpes, comentarios velados, exclusiones en reuniones, incluso intentos discretos de minar su credibilidad ante la gerencia. Esos ataques, invisibles para muchos, dolían como puñaladas. Pero Elena, con una mezcla de serenidad y determinación que solo quien ha vivido una historia de superación sabe tener, no se rindió. Aprendió a usar esos momentos para fortalecer aún más su voz y su confianza. Al fin y al cabo, su lucha no era solo para ella, sino para que nadie más fuera invisible en ese mundo. Además, la transformación no solo impactó a Elena, fue un terremoto silencioso que sacudió al propio hotel. Su presencia convirtió el ambiente en uno más abierto y acogedor para los empleados que antes se sentían asfixiados por el sistema rígido y jerárquico. Muchos comenzaron a acercarse, atraídos por el coraje y la sencillez con que ella enfrentaba cada desafío. El director, que al principio parecía solo querer un facilitador para la atención al cliente, empezó a reconocer en Elena un liderazgo natural, capaz de unir personas y construir puentes. La mujer que apenas hablaba, que limpiaba el mármol con manos temblorosas, ahora tenía su propia mesa, decisiones que tomar y, lo más importante, respeto. Pero Elena nunca olvidó de dónde venía. Su mirada seguía siendo humilde, su sonrisa, sincera. Con el paso de los meses, Elena sintió un cambio que iba más allá del reconocimiento profesional, algo que comenzó a florecer dentro de ella, una confianza que nunca imaginó tener. Antes, cada paso venía acompañado del miedo al rechazo, el temor de no ser aceptada en ese mundo de lujo y apariencias. Ahora, cuando entraba en las reuniones, escuchaba su voz resonar con seguridad. Sabía que sus ideas marcaban la diferencia y que las puertas comenzaban a abrirse, no por caridad, sino por mérito. Esos 9 idiomas que nadie había notado eran la prueba silenciosa de una vida entera dedicada a aprender, a crecer, incluso escondida detrás del uniforme sencillo. Elena ya no era la misma, se había convertido en una mujer completa, lista para enfrentar cualquier tormenta. Pero esa transformación no vino sin sacrificios. Elena tuvo que lidiar con la soledad de quien rompe con el pasado y no encuentra un lugar cómodo en el presente. Amigos antiguos no entendían su cambio. Algunos incluso se alejaron,
incómodos con la mujer fuerte en la que se estaba convirtiendo. Y en el hotel, a pesar del respeto creciente, había días en que la duda aún intentaba apretar su pecho, haciéndola preguntarse si todo aquello era real o solo un sueño fugaz. Fue en uno de esos días difíciles que Elena se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaría perdonarse por las veces que dudó de sí misma, por los momentos en que se escondió. Y fue en ese perdón donde encontró la fuerza definitiva para no solo continuar, sino para volverse imprescindible. El giro definitivo ocurrió en una tarde que parecía común, pero que para Elena marcó el fin de un ciclo y el inicio de otro. Un evento internacional de altísimo nivel estaba teniendo lugar en el hotel, con invitados de todas partes del mundo, muchos de ellos importantes diplomáticos y empresarios. Como enlace de huéspedes internacionales, título que aún sonaba extraño para algunos, Elena tenía la responsabilidad de garantizar que la comunicación fluyera sin fallos. Y fue allí, en medio de ese torbellino de idiomas, culturas y expectativas, donde brilló de forma incontestable. Cuando surgió un problema inesperado, una confusión con la reserva de una delegación francesa que amenazaba con un bochorno público, Elena actuó rápido. Conversó, medió y solucionó el asunto con una calma y una precisión que impresionaron incluso a los más experimentados del hotel. El director, que seguía todo de cerca, vio en ese momento lo que Elena siempre fue: alguien que no necesitaba gritar para ser escuchada, alguien que mostraba su valor en la acción, en la inteligencia y en el corazón. El respeto que ella había conquistado ya no era negociable, no había más espacio para dudas o discriminación. Y a partir de ese día, la placa en la puerta de la pequeña sala donde ahora trabajaba cambió a Enlace de Huéspedes Internacionales, un título que parecía simple, pero que llevaba el peso de una conquista personal inmensa. Para Elena, el mayor premio no era el cambio de cargo, sino la certeza de que finalmente no necesitaba más ser invisible, que su voz, su historia y su coraje habían abierto un camino para ella y para tantos otros. La mujer que un día fue solo una sombra en el hotel se había convertido en luz. Con el reconocimiento consolidado, Elena nunca dejó de mirar hacia atrás con gratitud y humildad. Sabía que su camino fue pavimentado por muchas pequeñas batallas diarias, por las lágrimas silenciosas que nadie vio, por las noches en vela en las que dudó de sí misma. Pero lo que más la marcaba era la certeza de que, a pesar de toda la dificultad, había elegido no callarse, no esconderse, no aceptar la invisibilidad como destino. El hotel, que antes era un escenario de sombras para ella, ahora se convertía en un espacio donde podía ser quien realmente era: una mujer fuerte, inteligente, capaz e indispensable. Y eso, más que cualquier título o reconocimiento, daba sentido a su vida. Hoy, cuando Elena pasa por los pasillos, ya no es con el paño de limpieza en la mano, sino con una sonrisa tranquila. Esa sonrisa que solo quien ha vencido a sí mismo puede llevar. Su historia se difundió como ejemplo, inspirando a colegas, visitantes e incluso a quienes nunca la conocieron personalmente. Ella demostró que la invisibilidad es una elección, no una sentencia, y que, a veces, basta una voz firme, un gesto valiente, para cambiar todo. Y lo más importante, Elena ya no necesitó gritar para ser escuchada. Su silencio, transformado en acción, la convirtió en una luz que nadie jamás podría apagar. Poco a poco, Elena se convirtió en más que un enlace entre idiomas. Se volvió un símbolo de resistencia y superación dentro de ese universo de lujo y reglas rígidas. La confianza que el director depositó en ella fue un punto de inflexión, pero lo que realmente marcó la diferencia fue la forma en que se mantuvo fiel a sí misma, incluso cuando las adversidades parecían mayores que su fuerza. Esa mujer de ojos profundos, que llevaba historias en silencio, pasó a ser buscada por colegas que necesitaban apoyo, una palabra amiga o simplemente alguien que los viera de verdad. Elena aprendió que el verdadero cambio ocurre cuando se transforma el ambiente alrededor, no solo a uno mismo, y de manera casi invisible fue rompiendo el ciclo de invisibilidad que tantas personas llevaban en ese hotel: los trabajadores de las cocinas, de la limpieza, los recepcionistas que rara vez tenían voz,
La presencia de Elena mostró que, detrás de cada función aparentemente simple, existe una historia, una lucha, un potencial inmenso. La mujer que un día fue solo una figura apagada, pasó a ser la primera en ser llamada para reuniones importantes, para planear estrategias que involucraban a huéspedes de todo el mundo. Con el tiempo, su sala se convirtió en un punto de encuentro, un espacio donde las diferencias culturales eran celebradas y no ignoradas. Elena no era solo indispensable, era un puente vivo entre mundos que raramente se cruzaban. Elena sabía que su jornada estaba lejos de terminar. Cada día nuevas voces llegaban hasta ella, historias de personas invisibles que necesitaban un poco de luz para creer en sí mismas. Ella pasó a escuchar esas voces con atención, ofreciendo no solo apoyo, sino también oportunidades, consejos y un espacio seguro para que todos pudieran revelarse. Fue así como la mujer que un día limpiaba el mármol con manos temblorosas se convirtió en una referencia, una mentora para quienes buscaban algo más allá del simple trabajo. Cada sonrisa agradecida, cada progreso de un colega, era para Elena la prueba viva de que su lucha tenía un propósito mayor. La invisibilidad nunca más sería una sentencia, sino un punto de partida para la transformación. Y incluso con todo el éxito, Elena nunca permitió que el orgullo sofocara la empatía que siempre la guió. Ella recordaba las mañanas silenciosas, las manos temblorosas, la voz que casi no se oía, y usaba esos recuerdos para mantener los pies firmes en el suelo. Era esa humanidad, esa verdad cruda y desnuda, lo que la hacía una líder diferente, una mujer que entendía el dolor del invisible y por eso se empeñaba en abrir espacio para todos. La historia de Elena Morales no era solo sobre ascender en una carrera, era sobre romper barreras invisibles, transformar el silencio en voz y mostrar que, detrás de cada persona olvidada, existe un mundo entero esperando ser descubierto. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que su mayor conquista no estaba en el cargo que ocupaba, ni en el reconocimiento público que finalmente recibió, sino en la capacidad de transformar la propia mirada de las personas a su alrededor. Donde antes había indiferencia, pasó a existir respeto. Donde antes había silencio, ahora había diálogo. Esa mujer que un día pasó desapercibida, invisible entre pasillos brillantes, se convirtió en un faro para quienes, como ella, buscaban un lugar en el mundo. Y lo más importante, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Cada semana nuevas historias de superación, valentía y transformación como esta. No querrás perdértelas,